Ya vimos en la clase anterior cómo agregar comportamiento a nuestros objetos ya creados. Y ahora vamos a entrar un poco en definir y explicar cómo es que se relacionan los objetos entre sí. Vamos a recordar un poco la clase anterior. Aquí tenemos nuestra entidad cuenta. Nuestra entidad cuenta tiene tres métodos que son depositar, retirar y transferir. Y habíamos ya acordado que para nuestro banco actualmente, ese iba a ser, digamos, el objeto cuenta, con los campos y sus métodos. Ahora, por reglas del negocio, quizás nosotros necesitemos adicionar otros valores a la cuenta. Vamos al código y, por ejemplo, si sabemos que tiene un titular, en este caso de repente la cuenta también necesita el número de documento del titular, también necesita el número de teléfono. Y cuando vemos que ya comenzamos a poner algunos otros campos en cuenta, no sé, de repente algún otro campo, sexo o alguna cosa así, vamos viendo que comienza a quedar ya un poco grande, por así decirlo. Y aquí tenemos ya que comenzar a pensar más en el dominio de la cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que la cuenta tiene saldo, la cuenta tiene agencia, la cuenta tiene un número y en efecto tiene un titular. Pero ¿será que la cuenta tiene un número de documento? ¿La cuenta debería tener un teléfono? ¿La cuenta debería tener sexo? Entonces aquí es donde ya tenemos que comenzar ya a separar nuestros dominios, separar nuestro concepto y este es un claro síntoma de que nosotros ya necesitamos aislar estos campos en otro objeto. Volviendo a la presentación, tenemos aquí los campos que ya hemos adicionado y dado que lo que necesitamos es desacoplarlos de cuenta, vamos a crear un objeto cliente. En este caso, el objeto cliente va a tener número de documento, va a tener teléfono y va a tener nombre. Perfecto, entonces yendo al código, ya poniendo en práctica esto, vamos a crear ahora mismo nuestro objeto cliente. Damos clic derecho, New Class y le llamamos cliente. ¿Listo? En cliente vamos a copiar todo esto, con excepción de este último parámetro, que fue solo para fines de ejemplo. Y vamos a pegarlos aquí. Y en efecto ahora ya vemos pues que el cliente tiene nombre, no tiene un titular, el cliente tiene un nombre. El cliente tiene un número de documento. Bueno, es un número, pero lo estamos definiendo como string. Esa ya es una discusión para otro momento. Y también tiene un número de teléfono. Estos campos, dado que son informaciones del cliente, eh, podemos llenarlos como un objeto independiente. Vamos a crear una clase de prueba aquí, nuevamente clase, y le ponemos test referencia. Creo que ya tengo un test de referencia aquí. Test referencia 2, listo. Se dan cuenta, Eclipse no deja, ya nos dice ya si tenemos una clase con el nombre repetido, nos va a dar el error. Esa es una gran ayuda para nosotros, si no en tiempo de compilación nos daría un error tremendo. Le damos finish y comenzamos con nuestro método main. Listo. Entonces, sabemos que el cliente es un objeto nuevo, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos instanciarlo. Entonces vamos a llamarlo cliente y lo vamos a llamar Diego, mi nombre. Y va a ser igual a new cliente. Control espacio para autocompletar, enter y tenemos ahí a cliente. Y a Diego yo puedo asignarle valores. Por ejemplo, Diego.nombre. Bueno, va a ser mi mismo nombre, obviamente. Aquí puede ser documento. Y aquí le asignamos el número de documento. Punto y coma al final. Y aquí puede ser teléfono, habíamos quedado, ¿cierto? Y le asignamos un número de teléfono aquí. Deja ver aquí. Listo. Ahora que tengo mi objeto Diego ya creado y ya con los datos, en teoría yo podría crear ya una cuenta, ¿sí o no? Digamos que vamos a llamar ahora una cuenta. Cuenta igual new cuenta. Y esta cuenta la vamos a llamar cuenta de Diego. Perfecto. Entonces volvemos aquí. Y a la cuenta de igual forma pues podemos asignarle diferentes valores. Por ejemplo, cuenta.nombre
cuenta de Diego, punto agencia, vamos a ponerle un 1 y podríamos seguir así. ¿Cómo es que yo creo la relación entre cuenta y Diego? En este caso, entre la cuenta de Diego y Diego. Yo, ¿cómo es que voy a unir a ellos dos? ¿Cómo le digo, oye, cuenta de Diego, por si acaso tu titular es Diego? Volviendo a la presentación, lo que yo necesito aquí es crear una referencia a este objeto de aquí. Tenemos que recordar siempre esa palabra mágica, referencia. En Java, recuerden que todo es en base a referencias. ¿Cómo creo yo una referencia de este objeto hacia este objeto? Fácil. Vamos aquí a cuenta y recuerden que aquí teníamos string titular. Pues adivinen que esto ya no va a seguir siendo un string. Al igual que en cualquier tipo de variable que declaramos en Java, a la izquierda tenemos siempre el tipo de dato que va a ser esa variable. Y adivinen qué tipo de dato va a ser mi titular. Exacto. Va a ser un tipo de dato cliente. Aquí. Entonces, la cuenta está referenciando aquí a un cliente que va a ser su titular. Por lo tanto, si yo aquí asigno el valor de agencia accediendo al campo declarado en el objeto cuenta de esta forma, yo podría hacer algo así como cuenta de Diego punto titular y titular recibe un objeto de qué tipo, tipo cuenta, y casualmente tengo un objeto tipo cliente aquí, perdón, no tipo cuenta, tipo cliente. Casualmente yo tengo aquí un objeto del tipo cliente. Entonces referenciarlo sería algo tan fácil como, a ver aquí, me equivoqué un poco, listo, tan fácil como pegar aquí, punto y coma, vemos que el código compila y yo podría hacer ahora algo así como cuenta de Diego, punto titular, punto, y a través de la referencia al titular yo tengo acceso a todos los atributos del objeto cliente. Se dan cuenta aquí. Yo entré a través del objeto cuenta, ahora estoy en el objeto cliente y ya tengo acceso a todos sus atributos. Y en este caso voy a imprimir el documento, por ejemplo. Guardamos todo, ejecutamos, a ver, ejecutamos el método run y abrimos nuestra consola y en efecto vemos que él ha impreso pues el número de documento que yo grabé aquí. Ahora, para ir un poco más a profundidad con este concepto. Si yo hiciera, por ejemplo, system.out.print ln, a ver, déjame hablar un poco, listo. Algo así como cuenta de Diego punto titular. Si yo imprimiera solamente el titular, yo estaría accediendo al objeto titular. Y si ustedes recuerdan, dado que titular referencia a un nuevo objeto cliente que está aquí, ya sabemos que todo nuevo objeto crea una ruta en la memoria de Java. Si yo imprimo este valor de aquí, entonces a ver, vamos a probar, él me va a dar aquel código extraño, aquella referencia extraña, ¿no? Esta es la dirección de memoria en la cual está este titular. Y adivinen qué, si yo imprimo directamente, vamos a usar el south, directamente al objeto Diego, guardamos, imprimimos, es el mismo objeto al cual Java está haciendo referencia. Por lo tanto, repasando los conceptos que ya aprendimos anteriormente, como es una referencia, cualquier cambio que yo haga aquí va a reflejarse directamente en ese objeto que está dentro de titular y que a la vez está dentro del objeto cuenta.
Ahora, volviendo un poco ya al tema, ¿qué sucedería si en este caso nosotros tenemos ya un objeto cliente creado, objeto cuenta, ya los hemos referenciado, pero en este caso vamos a crear un nuevo test llamado test referencia 3. Le damos finish, creamos nuestro método main. Listo, voy a meter aquí, perfecto. ¿Qué pasa si por ejemplo creamos directamente nuestro objeto cuenta? Cuenta de Diego, misma dinámica, igual new cuenta, perfecto. Y en este caso nosotros queremos hacer algo así como directamente asignar el valor cuenta de Diego punto titular punto nombre igual Diego. Vemos que el código compila sin ningún problema. Y aquí nosotros vamos a decirle un system.out.print de este mismo valor, ¿no? Cuenta de Diego.titular.nombre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Él va a imprimir mi nombre o no lo va a imprimir? Vamos a ver, vamos a probar, guardamos y vimos letras rojas, eso ya dice que algo ocurrió, y tenemos aquí la palabra exception. Esto significa que algún error ha ocurrido en alguna parte. ¿Y qué nos dice? Null pointer exception. Ya vamos a ver luego las referencias, luego las excepciones, perdón. Vamos a enfocarnos básicamente en la palabra null pointer exception y de referencia 3, que nos dice que aquí ocurrió algo. Entonces, parece que aquí está el error. Nosotros hemos querido asignarle nombre al objeto titular dentro de cuenta de Diego. ¿Por qué pasó esto? Vamos a volver aquí a cuenta. Ustedes recuerdan que cuando yo doy un new cuenta, por defecto, digamos que yo saldo lo tengo igual a 0, agencia la tengo igual a 0 también, número igual a 0, y en el caso de string, no era ni 0 ni vacío, sino era el valor null, porque string es un objeto, pues ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero al ser objetos, ellos no son inicializados con algún valor numérico o alguna cadena de texto. Pero mejor dicho, cuando no son inicializados, su valor por defecto no es ni numérico ni cadena de texto, simplemente es null. Vamos a pensarlo de otra forma. Vamos a la presentación. Sabemos aquí que el titular es una referencia al objeto cliente. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quito el cliente? ¿A dónde va a hacer referencia mi objeto titular? Si yo solamente lo tengo aquí declarado, no lo tengo inicializado ni instanciado, él solo está declarado aquí en mi lista de campos. ¿A qué hace referencia él? A null. Y null simplemente es nada. Es la palabra reservada de Java y de la mayoría de lenguajes de programación para simplemente decir que aquí no hay nada, no hay referencia en la memoria. Java comienza a buscar en su memoria por ese objeto y te dice, sabes que yo no encontré nada. Entonces, volviendo ya aquí al código, ya que yo no tengo aquí ningún cliente asociado con mi titular, ningún objeto cliente al cual yo pueda llamar a su atributo y darle un valor, yo necesito inicializar ese atributo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo inicializamos manualmente? Algo quizás tan simple como definir nuestro objeto cliente, nuevamente, en este caso vamos a llamarlo de cliente, igual new cliente, y haciendo lo que hicimos en el ejercicio anterior, que sería copiar esto, vamos aquí titular, sería igual a nuestro objeto cliente que ya hemos creado. Hasta aquí nada nuevo. Si nosotros incluso borramos esto de acá, vamos a borrarlo, solamente vamos a tener el cliente y vamos a acceder al atributo nombre de ese cliente que ya existe en la memoria. Le damos a ejecutar y vemos aquí null, que sería el valor por defecto que tiene el string, el objeto string. Y null quiere decir simplemente aquí no hay nada, tú nunca asignaste ese valor aquí. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué dio un exception cuando yo lo hice antes de instanciar el cliente? ¿Y por qué ahora que es el string simplemente no me da ese exception? Tan simple, ¿por qué? Porque si yo no instancio este cliente, vamos a hacer esto de acá, y simplemente imprimo al titular, le doy play, ok, y él imprime igual forma null, porque estamos imprimiendo directamente el objeto en sí.
y no estamos intentando obtener el atributo, por ejemplo, documento, de un objeto que no existe. ¿Por qué? Porque null está a este nivel, no está a este nivel aún. Sería algo como decir aquí, en este punto llegó a null, y como él ya no tiene nada aquí, yo no puedo dar un null.value, en este caso un null.documento, porque no existe. Y aquí es donde nuestra excepción se dispara. Ahora, dando un poco de control Z a lo que habíamos hecho, solamente para analizar un poco más cómo es que trabaja esto de las referencias. Sabemos que tengo aquí un objeto cliente y que yo lo asigno aquí a titular. Ahora, este objeto cliente es accesible tanto si yo puedo hacer directamente una interacción con él como cliente.documento, o es accesible también si yo digo cuenta de Diego punto titular punto documento, y ahí haríamos referencia al mismo objeto cliente. ¿De qué otra forma yo podría anexar este cliente con esta cuenta? Existe una forma y es un poco más directa. Yo podría inicializar y crear directamente aquí en cuenta de Diego.titular un new cliente. Y yo ya no necesitaría este cliente de aquí. Incluso, si se dan cuenta aquí, la variable cliente ya me sale subrayada en amarillo. ¿Por qué? Porque Eclipse me dice, este objeto de aquí está siendo creado, sí, está siendo creado exitosamente, pero nunca está siendo usado por nadie. Es un gran candidato a ser eliminado. Para optimizar la memoria, recuerden que cada new separa un espacio en la memoria. Entonces lo borramos. Y de esta forma yo ya tengo aquí a mi titular inicializado como nuevo cliente. Yo podría hacer, esta vez, si podría hacer cuenta de Diego.titular.nombre, darle un nombre ahí y puedo imprimirlo. En este caso, sí me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya he creado aquí este nuevo objeto. Entonces, cuando yo creo este cliente dentro de titular, y recordemos que titular en el objeto cuenta, volvemos aquí, es un objeto del tipo cliente. ¿Será que si yo le doy un new cliente aquí a este campo, él va a crear un cliente aquí adentro? Por ejemplo, él haría algo como esto en mi objeto cuenta. Si yo le doy un new titular, un new cliente en el campo titular, ¿él crearía un objeto cliente dentro de mi objeto cuenta? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que recordar esa palabra clave en Java. Todo es referencias. Entonces lo que él va a hacer es crear un nuevo objeto cliente que va a ser accesible solo a través de este objeto. Tenemos que recordar que en el caso anterior había un objeto cliente que había sido creado independientemente de este objeto de aquí. Era accesible directamente y era accesible a través de cuenta. Pero en este caso de aquí, él es accesible única y exclusivamente a través de cuenta porque él definió su creación. Él hizo que este cliente exista. Entonces, ¿qué va a haber aquí en titular? ¿Qué es lo que va a almacenar aquí esta variable titular del tipo cliente? La referencia en memoria. Él va a tener esta referencia como valor de este objeto y él va a referenciar, valga la redundancia, este objeto en la memoria aquí. Volviendo al código, este cliente de aquí va a tener otro tipo de ID en la memoria si yo hiciera algo así como cliente igual new cliente. Perfecto. Porque él no está anexado aquí a esta cuenta. Aún si yo hiciera por ejemplo, cliente, cuenta de Diego punto titular igual cliente. El primero va a asignar este cliente aquí y después él va a hacer un new cliente. Por lo tanto, este cliente de aquí ya no va a existir más porque él estaría sobreescribiendo aquí. Ahora, como dijimos anteriormente también, en el tema de la inicialización, cuando saldo, agencia y número inicializan, lo hacen con valores por defecto, en este caso 0, pero cliente inicializa con null. ¿Yo cómo podría decirle a mi objeto cuenta, mira, cada vez que tú inicialices, quiero que saldo tenga un valor por defecto, agencia por defecto y número por defecto? Ustedes recuerdan, era algo así como hacerle saldo igual 1
y sucesivamente, asignarle un valor por defecto. Recuerden que esto de aquí afecta para todos los objetos creados a partir de esta definición de objeto cuenta. En el caso de titular, no cambia. Simplemente sería decirle un new cliente y listo. Desde ahora, cada vez que se cree un objeto cuenta, él ya va a crear un nuevo objeto cliente. Por lo tanto, si yo hiciera otra vez el ejemplo que dio la excepción anterior, por ejemplo, miren, estoy accediendo a cuenta de Diego que no tiene ningún titular asignado y voy a imprimir el nombre. Recuerdan que aquí daba el exception porque yo quería acceder a un atributo que era null. Ahora, si yo le doy ejecutar, doy guardar, él va a imprimir tranquilamente null. ¿Por qué? Porque cuando yo le di new cuenta, él hizo un new cliente también a la vez. Ya vemos cómo poco a poco estamos terminando de construir nuestro sistema bancario. Sabemos cómo referenciar un objeto dentro de otro objeto y sabemos que las reglas del negocio en este caso son que nuestra cuenta va a tener saldo, agencia, número, titular y fuera de eso va a tener también los métodos depositar, retirar dinero, transferir. Digamos que son métodos que hemos creado para nuestras operaciones diarias. Y, por ejemplo, esto me lleva a pensar a mí en un caso de uso bien particular. Aquí, especialmente en retirar, estamos diciendo que si el saldo fuera mayor al valor que quiere retirar,
Entonces puede retirar si no retorna un falso. Hasta ahí todo bien, ya hayamos hecho esa prueba. Pero no es la única forma en la que podemos modificar el saldo. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos aquí a crear una nueva clase. Vamos a llamarla prueba acceso. Listo. Ya van a ver por qué le he puesto prueba acceso. Quizás se están preguntando por qué, pero ya va a llegar ahí la explicación. Creamos nuestro clásico método main y vamos a crear nuestra cuenta. Vamos a ponerle en este caso cuenta, control espacio, damos enter, igual new, control espacio, cuenta. Perfecto. Entonces ya sabemos que a la cuenta le podemos hacer un cuenta.agencia y poner algún valor y eso. Y, por ejemplo, vamos a ponerle a la cuenta que su saldo inicial va a ser igual a 200. Perfecto. Y ahora le vamos a decir cuenta.retirar y supongamos que yo quiero retirar 300, que yo no conozco mi saldo actualmente y que yo quiero retirar 300. ¿Será que yo debería poder tener un saldo negativo en mi cuenta? Va a depender de las reglas del negocio, pero lo más probable es que no. Si nosotros ejecutamos ese método, vamos a darle un sysout y imprimimos nuestro saldo, cuenta.saldo, guardamos, ejecutamos nuestro método y vemos que nuestro saldo sigue siendo 200. ¿Por qué? Porque en el caso de retirar, apretamos control y vamos al método directamente. En el caso de retirar, él está haciendo la validación, como ya le mencioné antes, para saber si yo puedo o no puedo retirar. ¿Esto en qué me protege? Me protege a que no puedas trabajar directamente con la variable, sino simplemente pues, retiras a través de este método, ¿no? Y así yo evito tener un saldo negativo. Eso es muy bueno para una cuenta bancaria. Pero, ¿qué pasaría si yo hago esto de acá? Cuenta.saldo va a ser igual a el saldo de mi cuenta menos 300, por ejemplo. Vemos que él está aceptando aquí, le damos guardar, ejecutamos y vemos que tengo menos 100. Esto no es bueno para el negocio, obviamente, y no está cumpliendo con nuestra regla básica que hemos puesto, que es no tener negativos. ¿Cómo podríamos evitar que alguien haga esto en el futuro? Por ejemplo, tú que estás programando en este momento, tú ya sabes que no puedes tener saldo negativo. Por lo tanto, tú vas a usar el método retirar en caso quieras descontar saldo de esta cuenta. Pero alguien que recién está viniendo, digamos, a la empresa y está comenzando a ver el código, él no va a tener esta información del todo clara. No sé, quizás podemos escribir la regla del negocio en algún documento de Word, grabarlo en un Google Drive, comentarlo aquí en el código, pero de todas formas seguimos siendo muy susceptibles al error humano. De todas formas, seguimos desprotegidos ante este caso de uso. En el caso de Java, existe un concepto muy fuerte que se llama encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Vamos a ponerlo como un ejemplo. En el caso de un auto, vamos a poner el carro, tú manejas el carro, digamos, tú sabes conducir, agarras el timón, palanca de cambios, pedales, manejas. Tú no intervienes directamente con el motor. El motor está completamente aislado, está encapsulado. Tú sabes que el motor funciona, sabes que el motor cumple su trabajo, pero tú no intervienes directamente con él. A no ser que algo esté fallando ahí, pero es un caso aislado. Pero en el uso normal tú no intervienes directamente con el motor. Tú intervienes con las herramientas que contactan al motor y el motor ejecuta el trabajo. Eso es encapsulamiento. ¿En qué ayuda? Tú puedes cambiar el motor si quieres y la experiencia de conducción va a seguir siendo igual. Tú igual vas a seguir siendo capaz de conducir el auto. Así el motor sea primero un motor a gasolina, sea un motor a gas, un motor a hidrógeno, no lo sé. Pero básicamente está encapsulado y aislado. Funciona de una manera no automática, pero sí autónoma. Entonces, aplicando eso a este caso de uso en Java, tenemos lo que se llaman modificadores de acceso. Ustedes recuerdan aquí esta palabra reservada public de aquí. Es hora ya de explicar para qué sirven. Estos son los llamados modificadores de acceso. ¿Qué quiere decir? Que este método de aquí, public, hace que este método sea visible desde cualquier parte de mi código. Y tenemos otra palabra reservada, otro modificador de acceso llamado private, que es ese de aquí.
Con private, nosotros le decimos, esta variable de aquí, el saldo, escóndela. No quiero que nadie trabaje directamente con mi saldo. Nadie puede modificar directamente el saldo. Entonces, si vamos aquí, vamos a ver cómo saldo ya está subrayado en rojo. No está compilando el código. ¿Por qué? Como el mensaje dice, la variable cuenta.saldo no es visible. Como está marcada como private, él no es accesible desde otra parte del código que no sea la misma clase con la que está trabajando. Por lo tanto, si yo deseo ya modificar el saldo directamente, va a tener que ser a través de ciertos métodos. ¿Y qué método podría ser? Un método como este de aquí, por ejemplo, tengo un método para depositar, tengo un método para retirar. Entonces yo puedo crear aquí abajo un método, digamos, obtener saldo, ¿cierto? Cuando yo escribo un método, repasando una clase anterior, escribo el nombre en camel case por convención de Java, uso mis paréntesis, abro mis llaves y cierro el scope de mi método. En este caso, mi saldo es una variable del tipo double, ¿cierto? Entonces aquí, como yo voy a obtener mi saldo, yo voy a devolver un double. Y este método va a ser un método público. ¿Para qué? Para que sea accesible desde todas partes del código. Y aquí yo hago algo tan simple como retornar, que voy a retornar mi saldo. El saldo de esta cuenta, de este objeto, sería this.saldo, punto y coma. Y de esta forma vemos que aquí el código que no compila, cuenta.saldo, ahora podría ser cuenta.obtener saldo. Pero en este caso tampoco está compilando. ¿Por qué? Porque obtener saldo es un método que nosotros usamos para acceder al saldo y obtener el valor de esa variable, no para igualarla a un valor. Para este caso, si nosotros deseamos modificar el saldo de esta cuenta, existe otro tipo de método. Podríamos crear otro método para definirle un valor, pero eso es justamente lo que queremos evitar. Queremos evitar que intervengas directamente con la variable. Entonces, esto ya no va a tener más sentido por el momento. Igual aquí, esto tampoco va a tener más sentido por el momento, porque no queremos intervenir directamente con la variable. Entonces, borramos aquí y aquí nosotros sí queremos saber el saldo. Perfecto. Y aquí sí le decimos obtener saldo. Y de esta forma, nosotros vamos a obtener el saldo actual de esa cuenta. Vamos aquí, ejecutamos, guardamos. Aquí dice que hay errores en el proyecto. ¿Por qué? Vamos a decirle igual que proceda, pero después vamos a ver esos errores. Y vemos aquí que el saldo es cero. ¿Por qué? Porque en este caso yo no le he definido un saldo aún. El saldo, acuérdense que el valor con el que está inicializando new cuenta es cero. Por lo tanto, si yo deseo retirar 300, él va a hacer la validación aquí, va a decir, ah, no, tú no puedes retirar, va a retornar un falso y no va a hacer nada con mi saldo. De esta forma mi saldo ya está protegido, ya está tranquilo, ya que nadie va a intervenir directamente con él. Si yo quisiera probar si obtener saldo de verdad está trayendo ese valor, entonces vamos a decirle aquí, antes de retirar, que vamos a decirle depositar. ¿Cuánto vamos a depositar? Vamos a depositar, por ejemplo, 400. Entonces, cuenta, depositamos 400, retiramos 300 y obtenemos el saldo que sería ¿cuánto? Sería igual a 100. Y ahora, ¿a qué se refiere este error que me está saliendo aquí cada vez que yo estoy ejecutando el código? Este error es aquí en los archivos que no está compilando. ¿Por qué? Porque saldo ya no es accesible desde ninguna parte del código. Saldo está encapsulado, saldo ya está escondido. Por lo cual, en este caso, si yo pongo ya un obtener saldo, ya va a compilar tranquilamente.
En el caso de Eclipse, como este método es totalmente aislado del resto del proyecto, yo puedo seguir aquí ejecutando mis métodos. Pero de todas formas, yo tengo aquí que actualizar mi código para obtener el saldo ya a través del método que he creado. Y ustedes deben estarse preguntando quizás, ¿por qué es que en el método obtener saldo yo me he estado confundiendo un poco poniéndole get y después lo borraba? Es muy fácil. Es, bueno, es una costumbre de hecho, pero es una costumbre basada en una buena práctica y en una convención. En el caso de Java, ya estamos aquí encapsulando saldo. Nosotros, ya que vamos a definir un método para obtener el saldo, para obtener ese valor a través de un método, por convención, esos métodos son los llamados métodos get. ¿Qué quiere decir? Él va a hacer lo mismo, pero prácticamente el verbo va a ser en inglés. Él va a hacer un get saldo. ¿Qué significa esto? Por convención, Java te dice, ok, si tú vas a definir un método para obtener el valor de una variable privada, entonces ese método debe comenzar con get. Es por convención. ¿Y qué es una convención? Es simplemente una forma de llamar las cosas o de hacer las cosas que ya está padronizada por toda la comunidad y por todos los programadores Java. Por lo cual, cualquier programador que vea aquí, get saldo, este es un método get, es un getter, y yo ya sé exactamente lo que él está haciendo y lo que él debería hacer. Y aquí vemos que obtener saldo ya me está saliendo subrayado con rojo, me está detectando un error. ¿Por qué? Porque yo he cambiado, voy a cerrar aquí, porque yo he cambiado el nombre del método. ¿Cómo podría ser entonces para actualizar ese nombre del método? Eclipse nos da una utilidad muy interesante, que es aquí le damos seleccionamos el método, doble clic, y le damos a Refactor. Y en Refactor existe la primera opción que es Rename. Le damos a Rename y en Rename nosotros podemos modificar el nombre de este método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlo por el get, le damos enter y él nos va a decir, oye, por si acaso, aquí también tienes el mismo método con el mismo nombre que tú quieres cambiar. ¿Deseas que aquí lo cambiemos? Yo le voy a decir que sí, continuamos. Y si vamos a prueba de acceso, ya cambió automáticamente a get saldo. Y ahora, de igual forma, ya hemos visto el caso de saldo, la variable saldo. ¿Será que necesitamos hacer lo mismo con agencia y número? Es decir, yo puedo tener una agencia negativa. ¿Será que puedo tener un número de cuenta negativo? Lo más seguro es que por la regla del negocio la respuesta sea no. Entonces, de igual manera, vamos a llamar aquí a nuestra palabra reservada private para decirle estos campos también son privados y nadie va a poder acceder directamente a ellos. Pero ¿qué sucede ahora? Yo quiero asignar un valor a agencia y yo sí quiero asignarle un valor a número. Con saldo yo no necesito intervenir directamente con la variable porque para eso tengo mis métodos depositar y retirar. Pero para el caso de agencia y número, yo sí necesito intervenir con ellos directamente. ¿Qué se hace en ese caso? Ahí llega el método set. Si get es para obtener, set es para asignar. Y podría ser, por ejemplo, set agencia. Y si yo le voy a asignar valor a esa variable, ¿qué debería hacer? Mandarle un argumento a ese método con el valor que yo le quiero poner. En este caso es un tipo entero y va a ser nueva agencia. Perfecto. Abrimos llaves. El método tiene que ser público. Y en este caso yo no deseo retornar alguna cosa cuando asigno esa nueva agencia. Yo podría retornar un boolean quizás, pero creo que este no es el caso. Solamente voy a asignar el valor y eso es todo. Entonces le voy a dar un void. Recuerden que void es un tipo de método que no retorna un valor. ¿Y qué hago aquí? Algo tan simple como decirle que esta variable agencia va a ser igual a nueva agencia. Incluso puedo decirle que aquí el nombre de la variable es simplemente agencia. Y eso no debería dar ningún error de compilación. ¿Por qué? Como ya vimos cuando explicamos el método this, cuando yo pongo this, yo hago referencia a la variable de esta clase. Esta variable de aquí va del lado del argumento. Por lo cual, digamos, voy a cerrar esta clase con error. Si yo voy a prueba acceso
y necesito decirle que el número de agencia va a ser el número 2, por ejemplo, le voy a decir cuenta.agencia y vemos que yo ya no tengo más acceso al campo agencia, pero tengo acceso a set agencia, si se dan cuenta. Entonces yo podría darle enter tranquilamente y me va a decir set agencia, por favor, dime el número de agencia, digamos 22. De esta forma yo ya le di un valor a mi variable agencia a través de su modificador de acceso. ¿Y esto en qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve crear un método para asignarle valor si yo igualmente tengo acceso a esta variable? Yo igual puedo ponerle lo que quiera, ¿no? Aquí puedo ponerle un -22 y el código sigue compilando. Y de hecho, él va a asignarle ese valor negativo a la agencia. Ahí entra la magia del set. ¿Por qué? Porque con set agencia yo aquí le puedo poner una validación. If. Y le doy, si agencia es menor que 0, perdón, es mayor que 0, entonces ahí sí yo le voy a decir, entonces asígnale ese valor a agencia. Y si no, no hagas nada. Por lo tanto, vamos a guardar. Guardamos aquí también y le vamos a copiar esta línea y vamos a imprimir agencia. Get agencia. Uy, nos hemos dado cuenta que no tenemos get agencia y ya no tenemos acceso a la variable agencia directamente. Hay que escribir el método. ¿Cómo escribimos el método? Muy fácil. Nosotros podemos comenzar diciéndole get agen control espacio y Eclipse ya nos va a dar una sugerencia. Nos va a preguntar, oye, ¿estás escribiendo un getter? ¿No querrás un get agencia? Le digo que sí y me autogenera el código para yo retornar mi agencia actual. Perfecto. Este es un atajo de Eclipse. El IDE nos ayuda, nos sugiere algunas plantillas de código que él ya tiene para ahorrarnos el trabajo de escribir este código repetitivo, pues, ¿no? Por lo tanto, aquí yo le puedo decir get agencia y ya me autocompleta automáticamente esto. Le voy a dar guardar, ejecutar, le doy que proceda y agencia es 0. ¿Por qué? Es su valor por defecto y él nunca le asignó este valor negativo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos haciendo una validación que si la agencia es mayor que 0, solo en este caso, solo aquí le vamos a setear agencia. Incluso podríamos decirle que else, sino que nos imprima, por ejemplo, no están permitidos valores negativos. Por ejemplo, ¿no? Ejecutamos nuevamente aquí y nos va a decir, claro, no se permiten valores negativos. Esa es la utilidad real de tener un método set. Podemos definir nuestras reglas del negocio, podemos definir validaciones para una variable en específico y la protegemos de manipulación directamente por parte pues, de quien está usando esta variable. Entonces, ¿será que de verdad necesito escribir get agencia, set agencia para cada uno de mis métodos de esta clase? Hay un atajo
aquí también en Eclipse que nos va a ayudar mucho con ese código. Y eso lo vamos a ver aquí en el caso de nuestro objeto cliente. ¿Qué sucede con nuestro cliente? Ya sabemos que para asignarle valor a nuestros campos, lo hacemos a través de métodos get y métodos set. En el caso de nuestro cliente, sí, vamos a tener que asignarle un cliente. Por lo tanto, repitiendo el ejercicio anterior, vamos a comenzar a escribir set titu control espacio y él nuevamente me sugiere, ¿será que tú quieres un set titular? Y le digo que sí, quiero set titular y él ya me autogenera todo el código para el setter. Vamos aquí y vamos a crear un nuevo cliente. Vamos a cerrar esta clase aquí, vamos a crear otra nueva. Y vamos a hacer un new class. Y esa clase se va a llamar prueba encapsulamiento. Le damos finish. Nuevamente nuestro ya conocidísimo método main. Creamos nuestra cuenta, obviamente. Cuenta, control espacio, cuenta. Igual, new, control espacio, cuenta. Listo. Se dan cuenta ya cómo podemos escribir todo este código en cuestión de un par de segundos. Es la ventaja de usar un IDE tan bueno como Eclipse. Ahora, en el caso del cliente, digamos, yo voy a decirle cliente, igual new cliente. Aquí, punto y coma. Y en el cliente aún yo puedo decirle que el cliente.nombre sea igual a Diego. Puedo decirle que el cliente.documento sea igual, digamos, no sé, que acepte caracteres alfanuméricos, que acepte cualquier cosa. Y tenemos el mismo problema que en el caso de la cuenta. Básicamente nuestros atributos están al descubierto, están desprotegidos. ¿Cómo solucionamos el problema? Utilizando los modificadores de acceso que están dentro del cliente y ahora lo nombramos todo privado. Private. Copiamos aquí también. Private. Private. Ahora todos nuestros atributos de cliente están protegidos. ¿Qué va a pasar acá? No va a compilar el código porque nos va a decir yo no tengo acceso a esta variable. Recuerden que los métodos, métodos y campos privados son accesibles únicamente dentro de la clase que los está declarando. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar nuestros getters y setters. ¿Será que necesito escribir get, nombre y así sucesivamente para cada valor? Eclipse sabe que este es un caso de uso muy repetitivo y también nos ayuda. Vamos aquí a Source, en la pestaña Source, y aquí abajo, tiene Generate Getters and Setters. Y eso es lo que necesitamos, que vamos a hacerle método get y set para cada variable. Le damos que sí, marcamos las variables que deseamos para hacerle getter y setter. Por ejemplo, yo quiero que todos tengan, y en este caso marco todos. Ahora, ¿qué pasaría si, yendo a nuestro caso anterior en la cuenta, no deseamos pues que el teléfono tenga un set? Pues lo podemos desmarcar aquí. Por lo tanto, él solamente va a generar un método get. Por lo general, cuando autogeneras código, casi siempre marcas todo y generas el código get, set para cada variable, aun cuando no lo necesitas. Entonces, un consejo que sí les doy es, miren bien si de verdad necesitan ese método set, ese método get. Se van a dar cuenta con el paso del tiempo que no todas las variables privadas necesitan ser accesibles. Le damos generar y vemos aquí cómo él ya nos generó todo este código que está aquí abajo. Perfecto. Volvemos aquí, prueba encapsulamiento. Y aquí le damos un set nombre, como ya aprendimos, y le ponemos nuestro parámetro adentro. Y ya el código ya va compilando. De igual manera aquí, set documento, y él ya va a aceptar este número de documento aquí adentro. Y así sucesivamente podemos ir modificando. Incluso si nosotros tuviéramos una expresión regular para validar el formato del documento, alguna cosa así, el set es un claro candidato a hacer esa validación para el documento. Le damos cliente.set, no, es cuenta.set titular y adivinen a quién le vamos a setear. A nuestro objeto tipo titular, que es el cliente. Perfecto. De esta forma, si nosotros queremos imprimir el nombre del titular, vamos a darle sysouth, vamos a darle un cliente.getNombre. Nosotros vamos a ver que él ya asignó el nombre Diego al nombre de este
cliente. Y ahora vamos a ver algo bien curioso. Vamos a ver un sort y le vamos a decir ahora a la cuenta y obtenemos el titular de esa cuenta. No tenemos aquí el método get, por lo tanto simplemente lo generamos. Get titular, listo, no hay más ciencia, solamente es un autocompletar. Y acá control espacio, get titular. Y aquí le podemos dar un punto y accedemos a los métodos del objeto cliente que tenemos ahí. En este caso, nombre. Y tenemos algo así. Para explicar mejor esto, vamos a verlo en la presentación. Como vimos anteriormente, está nuestro objeto cuenta, que es la cuenta de Diego en ese caso, y está el objeto cliente. Son dos objetos diferentes. Y ya sabemos que estos objetos son referencia en el caso de cuenta con cliente. En la variable titular, él referencia directamente al objeto cliente. No es que existe un cliente dentro del campo titular. Acuérdense, en Java todo es referencias. Por lo cual, si yo tengo un método que accede a esta referencia, yo voy a tener acceso a todos los atributos de mi objeto cliente. ¿Cómo demostramos eso? De esta manera. Yo vine aquí, le di cuenta, get titular, y yo ya tengo acceso a todos los métodos y atributos públicos que tenga esa clase. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Le damos proceed para ignorar nuestros errores por el momento. Aumentamos y vemos claramente que nos imprime el mismo valor. Incluso si nosotros solamente imprimimos cliente, vamos a hacer aquí, le quitamos esto de acá, vamos a imprimirle directamente el objeto cliente y el objeto get titular. Guardamos, ejecutamos y vemos que es el mismo objeto al cual está haciendo referencia. Incluso hay otra forma también de definirle el cliente. ¿Cuál podría ser? Yo podría decirle que mi cliente, vamos a ponerle cliente 2, va a ser igual a cuenta.getTitular. ¿Qué le parece eso? Y acá le voy a poner titular. Y aquí voy a imprimir este titular. Imprimo el titular. ¿Será el mismo objeto? ¿Ustedes creen que sea el mismo objeto? Vamos a guardar. Imprimimos. Y tenemos aquí el mismo objeto en los tres casos. ¿Por qué? Porque todos referencian a un único objeto en la memoria de Java, que es este de acá, este new cliente que yo di aquí. El único new cliente que yo di fue este de aquí. Por lo tanto, todo esto son solo referencias a este objeto new cliente. Es de esta forma que ya vemos un poco más de la utilidad de mantener nuestro alcance cerrado aquí con respecto a nuestros modificadores de acceso. Ya sabemos que declarando una variable privada ella no es accesible desde cualquier otra parte del código. Incluso aquí nos olvidamos, nosotros podemos hacerle tranquilamente aquí un private también. Y ahora el cliente ya no se puede asignar directamente desde otra parte fuera del código, sino tiene que ser exclusivamente a través del método setTitular. ¿Qué es lo que queda pendiente aquí? Simplemente reemplazar nuestras variables que hemos estado accediendo directamente por los respectivos métodos, pues, ¿no? Que en este caso sería pues un getSaldo. Aquí yo estoy asignando el valor, puede ser un setSaldo, pero sabemos que no tengo un setSaldo. ¿Cuál es el método para asignarle saldo a esa cuenta? Es el método depositar. Ya vemos ahí la importancia de no haber creado un método getSaldo. Yo no quiero manipular directamente mi saldo. Mi saldo es manipulable a través de los métodos depositar y retirar. Pueden practicar ahí también en su cuenta, modificando manualmente cada valor, y conforme ustedes vayan viendo ahí la necesidad de implementar algún nuevo set o get para algún campo, lo implementan. Recuerden, no es necesario generar para todos los campos aquí, solamente si ustedes de verdad lo necesitan.